Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que se conectan a esta nueva edición de Semana Noticias. Estamos con un invitado que nos va a ayudar a entender pues una de las advertencias más complejas que ha recibido Colombia en los últimos tiempos en materia de su relación con los Estados Unidos. Se trata del ex embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker. Señor embajador, lo saludo desde Bogotá. Saludo muy caluroso. Muchas gracias por la oportunidad. Embajador, como le estaba comentando, esta semana en una rueda de prensa el presidente Donald Trump hizo una declaración que generó pues mucha consternación acá en Colombia, y es que él dice que no es extraño y no sería inesperado el pensar en un ataque por tierra que incluya a Colombia. Y yo quisiera pedirle el favor de que usted nos ponga en contexto esta declaración en ese marco de la guerra contra las drogas que él tiene. ¿Qué significa? Sí, claro, yo noté eso también. Yo creo que hay que entender eso, hay que analizar a dos niveles. Primero, sí es cierto que Colombia es la fuente de una gran cantidad de cocaína, es el productor número uno de cocaína en el mundo, y algo de eso llega a los Estados Unidos, y eso ha sido una preocupación de los Estados Unidos, pero particularmente del presidente Trump desde hace su llegada en el escenario político hace 10 años. Entonces no es inusual que él critica a Colombia por los resultados en enfrentar la cocaína. Segundo, es la relación personal, y digo personal intencionalmente, la relación personal entre el presidente Petro y el presidente Trump. El presidente Petro, por su naturaleza, desafía, critica, acusa al presidente Trump, y el presidente Trump no acepta eso. Por su naturaleza, él siempre va a replicar. Entonces, su declaración, la declaración del presidente Trump el otro día, tenía que ver con las dos cosas: su preocupación con la producción de cocaína en el país y su ánimos con el presidente Petro. Embajador, yo quisiera que nos fuéramos un poco más atrás en el tiempo y que usted nos explique. Esta declaración se da en el marco de un cambio muy grande que se ha dado en la política antidrogas de Estados Unidos, y es esa decisión que toma el presidente Donald Trump de catalogar a estos grupos armados que ejercen pues, el narcotráfico en Colombia como grupos terroristas. Quisiera entender, cuando se da ese giro, cuáles son las implicaciones que tienen frente a la lucha antidrogas, a diferencia de lo que pues, sucedió en el pasado, como todos los años que usted estuvo acá en Colombia, en que estos grupos pues no estaban catalogados de esta manera. Pero sí es cierto de que, bueno, por ejemplo, cuando estuve ahí como embajador, la FARC era la organización principal de narcotráfico en el país y fue designado como una organización de terrorismo extranjero. Pero la distinción ahora es que realmente la FARC sí fue un grupo terrorista, nació como un grupo terrorista, y en cambio los grupos que están traficando ahora, tiene otro índole, realmente son grupos criminales. Entonces la aplicación de una designación sin el background necesario, sin la materia prima de haber participado en actos terroristas en el pasado. Entonces, sí hay algo de lógica o de continuidad en la declaración de un grupo que trafica como un grupo terrorista, pero sin el sustento legal, para decirlo, sin el sustento factual que había en el caso, por ejemplo, de la FARC. El presidente Donald Trump y el secretario de Guerra, cuando han hecho pues estas comunicaciones sobre lo que ha sucedido con los botes en el Caribe, han sido muy claros en decir que estos grupos ilegales que operan en Colombia, y de hecho en una oportunidad pues mencionaron al ELN, son organizaciones que ellos comparan con organizaciones terribles en el mundo, como lo son Al Qaeda y como son ISIS, que Estados Unidos en el pasado combatió de manera más frontal que quizás lo que sucedió con las FARC. Eso, para lo que está sucediendo en este momento, en la comparación ya digamos que muy literal con ISIS y con Al Qaeda, ¿qué significa para los grupos que están traficando drogas en este momento en Colombia? Bueno, legalmente, y después de los ataques del 11 de septiembre en 2001, el Congreso aprobó una ley que autorizó el uso de fuerza militar, en inglés
así que es AUMF. Y el AUMF le entregó al presidente la habilidad de enfrentar el terrorismo en el mundo entero. Recuerda que nosotros hablábamos en el pasado del Global War on Terrorism, la guerra global en contra del terrorismo. Entonces el AUMF dio a varios presidentes, primero Bush, después Obama y Trump y Biden y ahora Trump, la habilidad de usar fuerzas militares en contra de grupos terroristas. Es controvertido y estamos hablando de una ley que ya tiene 24 años de existencia. Han habido esfuerzos de derogar la ley por preocupaciones que se lo está usando en casos que son distintos o lejos de la situación por la cual se lo aprobó hace 24 años. Embajador, ¿cuál es el sustento legal que utiliza hoy el presidente Trump para esta ofensiva contra las drogas que ha desplegado en el Caribe y para esta, digamos, eventual ofensiva por tierra? ¿Es esa misma estructura jurídica de la que se habló en la guerra contra el terrorismo o han pasado nuevas leyes en los Estados Unidos para este fin específico del narcotráfico? No han habido, y hay una controversia así. Yo supongo que teóricamente se está usando el AUMF, pero recién el Congreso, el Senado, pidió al Pentágono un briefing acerca de el sustento legal de las acciones que se está tomando en el Mar Caribe y en el Pacífico ahora. Y el Pentágono, según reportes en los medios, el Pentágono no mandó ni un abogado para explicar. Entonces, realmente es bien difícil descifrar lo que es el sustento legal que se está usando ahora. Ahora bien, hay el AUMF que mencionamos, pero también hay la realidad que se está haciendo ataques en alta mar. Y un barco u otro tipo como semisubmersible que está en mar afuera, que no está en las aguas territoriales de un país y que no está izando la bandera de una nación, es un barco sin estado. Y otro país, incluso en este caso de Estados Unidos, tiene derecho de parar y hacer inspección de tal barco. Hemos hecho eso desde hace mucho tiempo. La Guardia Costa, por ejemplo, lo hace. Pero la distinción ahora es que obviamente se los está bombardeando y matando a su tripulación. Eso realmente no ha pasado en el pasado. El presidente Donald Trump no es la primera vez que habla de los ataques por tierra. De hecho, en octubre él había dicho pues como esta frase que fue titular de La Tierra será lo siguiente, que muchas personas pues interpretaron podía referirse a Venezuela. Yo quería preguntarle qué tiene que pasar o cuáles son como las condiciones que se tienen que dar para que se autorice o quién tiene que dar la autorización un ataque por tierra de Estados Unidos a cualquier país del mundo. Sí, entonces hablamos legalmente y políticamente. Legalmente, aparentemente han decidido de que pueden hacer lo que quieren decir o que pueden hacer lo que quieren hacer. Y eso es obvio por las acciones que ya han tomado. No están intentando desarrollar un argumento legal para sus acciones. Entonces, mi conclusión es que no van a querer hacer más en ese sentido. Pero hay dos otros factores que hay que tomar en cuenta y son políticos más que nada. Recordamos bien de que Donald Trump lanzó su campaña en 2016 argumentando en contra de las guerras para siempre, los Forever Wars que ocurrió en Irak y Afganistán y que tuvieron implicaciones no solamente para esas regiones, implicaciones graves, pero también para las fuerzas militares de los Estados Unidos, muy impopular. Entonces, hacer un ataque en la tierra, no lanzar bombas, no lanzar misiles, sino poner botas en la tierra, sería contradictorio a las posiciones que ha tomado
no solamente Donald Trump, sino su base de MAGA. Y eso es el otro nivel, el nivel político en las instituciones democráticas de Estados Unidos. Si bien es cierto de que el Senado y el Congreso republicano han sido muy manso frente a la administración del presidente Trump, no les ha enfrentado en nada, incluso en esto casi. En este caso sí hay preocupación y hay varios senadores que están hablando de la necesidad de que la administración se explica. E incluso hubo un esfuerzo liderado por un demócrata y un republicano, insistiendo en que la administración busque una autorización de fuerza específico en el caso de Venezuela antes de tomar acción. Ese esfuerzo no logró aprobarse, pero la preocupación existe en esos dos niveles y supongo que se va a necesitar tomar las dos en cuenta antes de cualquier acción militar. Embajador, sí, le quiero preguntar nuevamente si un ataque eventual de Estados Unidos a cualquier país, a otro país, requiere en Estados Unidos una aprobación previa del Congreso o esa es una facultad discrecional de un presidente. Bueno, legalmente necesita una autorización, pero según las acciones y los comentarios de miembros de la administración, ellos están mandando el señal de que ellos ya tienen lo que necesitan para hacer un ataque. Ellos parece que no van a querer buscar más autorización. Ahora bien, eso cae de nuevo en los hombros del Senado y el Congreso. Si el Senado insiste en que ellos jueguen su papel legítimo, constitucional, legal, en aprobar o no una acción militar en el mundo por parte de las fuerzas estadounidenses, estamos en otro momento. Como dije anteriormente, en el pasado no se ha enfrentado a la administración de Trump en los 9 meses o 10 meses, 11, ya son 11 meses de la administración Trump. Pero eso es distinto y ya se está viendo indicaciones que va a haber una insistencia por parte de los senadores republicanos. Pero es para saber, ¿no? No está seguro que van a hacerlo. Ya que usted me menciona Venezuela, quisiera preguntarle también por el contexto de lo que está sucediendo allá esta semana. Pues como usted sabe, hay información de prensa que habla pues, de lo que se dijo en esta llamada entre Trump y Maduro sobre estos puntos que habría puesto sobre la mesa Maduro y que Trump había rechazado, y sobre el ultimátum que en teoría terminaba el viernes anterior para que él dejara el poder. ¿Usted cree que sí estamos cerca a una salida de Maduro presionada por los Estados Unidos, pero al parecer, digamos, una salida negociada y un poco más tranquila de lo que la gente se habría imaginado? Bueno, se puede ver en las acciones del presidente Trump que tienen una serie de tácticas, táctica, por ejemplo, de el uso de fuerza militar en el Mar Caribe, etcétera. Las amenazas son otra táctica relacionada con la fuerza militar. Pero lo que le falta es el endgame, es la conclusión. Y tampoco es muy claro para mí qué conclusión buscan. Si estamos hablando de la salida de Maduro, por ejemplo, ¿qué implicaciones puede tener esto para el régimen? Porque el régimen es más que Nicolás Maduro y es fácil y sería muy malo, muy infortunado si sale Maduro y entra Jorge Rodríguez o Padrino, alguno más de los que son parte de lo que es la dictadura en Venezuela. Entonces, si estamos hablando de cambiar el régimen y el gobierno estadounidense ha sido no han estado muy interesados en usar la tecnología de regime change, de cambiar el régimen. Pero si no hay un cambio de régimen, se puede replicarse. A lo mejor lo que puede ocurrir es
la democracia. Obviamente, Edmundo González ganó la elección y por mucho, legítimamente es el presidente de Venezuela. Pero no he visto eso mucho en los comentarios estadounidenses acerca de lo que es el endgame, lo que es el resultado específico, concreto que buscan. Ahora bien, y hay que tomar eso en cuenta también, es el después. Asumimos, y eso sería lo idóneo, lo justo, lo democrático, Edmundo González es presidente de la República de Venezuela. ¿Cuáles son las responsabilidades de Estados Unidos después? ¿Cuáles son las posibilidades de que eso resulta en una situación bastante complicada? Fíjense bien, yo no estoy argumentando en contra de eso, simplemente para contemplar lo que son los resultados predecibles de un cambio de régimen actual. Los de la oposición de Venezuela, María Corina Machado y en particular, ha sido muy elocuente en explicar por qué Colombia y la oposición puede fácilmente o en una manera transparente pueden lograr una transición democrática en el país. Hablan acerca de los recursos que tiene Venezuela, hablan acerca de la tradición democrática, habla acerca de que la diáspora venezolana, en que hay mucho talento, y ustedes los colombianos lo saben muy bien, hay muchos venezolanos en la diáspora que son muy calificados, mucho capital humano, que ellos van a regresar para ayudar en la reconstrucción de la democracia venezolana. Ojalá que sí, ojalá que sí. Pero también es cierto de que una vez que se empieza en una acción así, es muy impredecible lo que puede pasar después. Embajador, siempre que Estados Unidos ha, digamos, acompañado o forzado la transición de un país, y le pongo pues ejemplos muy conocidos, Afganistán, también ha acompañado por muchos años y ha puesto pues mucho de sus recursos y de su empeño en que ese país llegue hacia una cierta normalidad o en que recupere como unas condiciones mínimas de democracia, pero también de acceso a servicios sociales y demás. ¿Usted ve un escenario así de Estados Unidos, de un compromiso así a años de Estados Unidos con Venezuela? Eso es difícil concebir y añadiría otro elemento, lo que es la seguridad. Es obvio de que las fuerzas militares y de seguridad y policía en Venezuela son completamente corrompidos. Sería difícil apoyarse en sus habilidades de mantener calma y mantener la seguridad en un escenario así. Entonces, serán muchas necesidades, habrán muchas necesidades en una ocasión así, todo lo que mencionamos. A lo mejor Estados Unidos estaría, pero de nuevo, eso no es consistente con el habla del presidente Trump de antes, de su crítica a los Forever Wars y las obligaciones de décadas de Estados Unidos en otros países. Es completamente inconsistente con la idea de America First, primero América, primero Estados Unidos, lo que es el fundamento ideológico del trumpismo. Entonces, habrá tensiones adentro de MAGA, adentro de la administración, acerca de qué podemos hacer y qué debemos hacer y qué contribución debemos hacer. Ahora bien, hay que pensar en la naturaleza también de lo que es la administración del presidente Trump. Y ellos están muy interesados en los beneficios para Estados Unidos, beneficios concretos. No restablecer democracia, eso está muy bueno, pero ellos en su pensar es lo que hay para nosotros. Fíjense bien lo que pasó en Ucrania cuando uno de las rifirrafes que ocurrió entre Trump y Zelensky, se solucionó eso con un posible plan para dar acceso de los Estados Unidos a los minerales más buscados en Ucrania, que dar una posición privilegiada para Estados Unidos en todo eso. Venezuela tiene un montón de minerales, pero más que nada Venezuela tiene petróleo. Y supongo que eso puede ser de interés también
para una administración Trump en buscar cómo pueden justificar un involucramiento duradero en Venezuela. Es decir, embajador, que usted cree que hay de algún modo una ganancia, digamos, del papel de los Estados Unidos en esto que está sucediendo en este momento en Venezuela y que sería una ganancia que no estaría, por decirlo así, sobre la mesa en esta conversación. Puede ser, y debo ser muy claro, estoy tratando de analizar. Obviamente, de punto de vista no solamente mío, pero lo que es la política, ha sido la política estadounidense hacia la región por ya décadas. Todos esos conceptos son muy lejos de la posición que hemos tomado. Y con razón, porque eso provoca resentimientos y cae en análisis muy anticuados, muy anacronista acerca de lo que están los Estados Unidos y del papel que debemos jugar. Pero eso es a propósito, no es accidente. Y eso va directamente a lo que es la visión de la administración Trump hacia el hemisferio. En su concepto, el hemisferio del oeste nos pertenece a nosotros. Es nuestro patio trasero. Y en esto, todos los demás países deben estar con nosotros o en contra de nosotros. Y si están en contra de nosotros, pues entonces va a haber los resultados. Y eso se ha notado. Entonces, es bien posible concebir de un Estados Unidos que está buscando ese tipo de oportunidades después en una Venezuela libre. Pero por lo menos de mi punto de vista, sería una victoria empírica y que resultaría en muchas más complicaciones para Estados Unidos en la región por décadas para venir. Embajador, quiero hacerle una pregunta final, devolviéndonos al inicio de esta entrevista. Usted me decía que esta declaración del presidente Trump sobre una posibilidad o una eventual posibilidad de un ataque por tierra había que entenderse en el contexto de la guerra contra las drogas, pero también de la relación política que ha habido entre el presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro. Y también quisiera preguntarle, frente a esto que está pasando en Venezuela, ¿usted cree que hay un mensaje de que justo esta semana en que la situación, digamos, de Maduro, su salida del poder se ha visto, digamos, más cercana que en otras oportunidades, hay un mensaje especial que se le está enviando al gobierno colombiano al hablar de Colombia en una semana en la que todos estábamos esperando y en una rueda de prensa en la que se estaban esperando noticias de Venezuela? Sí, no, de nuevo, el contexto es el ánimos entre Trump y Petro. Y la verdad es que, y hay otros que han hecho ese análisis que creo yo que es acertado. Los dos presidentes ganan algo políticamente del pleito, o creen que ganan algo políticamente del pleito. El presidente Petro se perfila como el gran defensor del continente de las Américas frente al imperio del norte y todo eso habla muy del pasado, parece. Y eso le da esa oportunidad de ejercitar o regresar a sus raíces ideológicas. En cambio, en el caso de Trump, como dije anteriormente, él no abarca con críticas y va a reaccionar siempre. Eso es su manera de ser desde hace toda la vida, ¿no? Y cuando él se siente atacado, ataca con 10 veces más de fuerza. Y eso está haciendo en este caso. Pero también va a la historia entre los países. He mencionado en el pasado que Trump no es un fanático al Plan Colombia. Y porque él piensa de que Colombia ganó mucho más de ese trato que Estados Unidos. Nosotros damos y damos y no recibimos nada. En el concepto de presidente Trump estoy hablando. Entonces, con ese en mente y 2 semanas después de asumir oficina como presidente de nuevo en enero de este año, hubo este alboroto, rifirrafe entre Colombia y Estados Unidos. Eso, por alguna manera, concretizó
la naturaleza de la relación. Y hemos ido de crisis a crisis desde entonces. Y entonces, lo que estoy tratando de decir es que para los dos presidentes ven un beneficio, ven la oportunidad de dar sus mensajes esenciales y centrales en el curso del conflicto retórico entre los dos países. Embajador, le agradezco muchísimo por haber estado en Semana, por ayudarnos a analizar y a entender este tema, pues que sin duda alguna cogió al país un poco sin aviso y que ha generado pues muchas especulaciones. Millones de gracias por haber puesto en contexto una problemática que, como pues usted sabe, está en el primer orden de las preocupaciones de los colombianos. Muchas gracias, Cristina. A todos ustedes, muchas gracias por haber estado conectados este tiempo con Semana y los invitamos a que sigan con toda nuestra programación y nuestro cubrimiento de las noticias de Colombia y el mundo.